Hola, ya estamos en vivo de nuevo. Regresamos con más charlas y en este espacio hoy nos tenemos a Otavio. Bienvenido desde Brasil y va a hablar en español. Espero, no te creas. Sí, Sí, es el segundo internacional que tenemos de que no es su lenguaje materno el español y lo van a hablar en español. Muchas gracias. Y él es un software engineer que le que está metido en todas estas ondas de la nube, con Java, y nos viene a platicar de algo que a veces no se platica tanto, pero es tan importante, los datos, ¿no? Y que creo que es lo más importante que al final hacemos, las aplicaciones sí. con datos. Yo creo que el dato es ¿No? el corazón de una aplicación. Exactamente. Entonces nos viene a platicar de NoSQL, es decir, de todos los modelos y Sí. los tipos de bases de datos que existen allá afuera, de los modelos de datos. Así que muchas gracias por estar aquí, Otavio, y pues es tu espacio. En cualquier momento puedes comenzar a compartir y a presentarte, por favor. Muy gracias por todos. Yo voy a empezar. Yo voy a hablar un poco sobre las bases de datos no relacional. ¿Todo bien? Pero yo necesito presentarme. Soy Otavio Santana, soy brasileño. Y sí, yo conozco México y conozco muchos amigos mexicanos como Andrés, que habla mucho sobre Maven, por ejemplo. Yo tengo un Twitter handle que es Otavio Java y trabajo mucho para la comunidad, que es una cosa que me gusta mucho. Yo soy Java Champion, yo trabajo con JCP, soy Apache Committer, Eclipse Committer, Eclipse Project Leader. Me gusta también escribir libros y artículos cuando tengo un tiempo libre y trabajo en una empresa de nube. High five, Andrews. Sí, quero dizer que eu também necessito ter um tempo saudável com meus amigos e ter uma cerveja e falar coisas que não, como películas. Me gusta muito falar sobre Matrix. Uma coisa que nós falamos muito, o que é uma base de dados relacional, verdade? Nós temos quatro tipos de base relacional, no relacional, que era llaves valor, que é muito semelhante a um map no mundo Java. Temos também uma família de coluna, que é uma implementação de Cassandra, que é muito sencillo a llave valor, pero em llave valor eu tenho uma llave e um valor como um blob. Em família de coluna eu tenho uma llave e valores estruturados como coluna. Y después nosotros tenemos un documento que es muy semejante a un archivo JSON o también un archivo XML. Y lo último es que nosotros tenemos una base de datos de grafo, que con ellos es posible tener un sistema de recomendación que nosotros vivimos todo el momento cuando nos le gusta trabajar o meter un post en las redes sociales y también Netflix. Por ejemplo, si empiezo a ver una película sobre superhéroes, es muy común que después yo tenga una sugerencia de películas cerca de la película anterior. ¿Todo bien? Pero una cosa que nosotros no hablamos mucho, que es o que no es una base de datos no relacional, ¿verdad? Y una cosa importante de se hablar es que una base no relacional no es no tenemos que trabajar con seguridad. Sí, seguridad es una cosa muy importante para nosotros. Por ejemplo, tenemos un survey que habla que tiene cerca de 75% de los servidores Redis infectados. ¿Por qué nosotros tenemos eso? Porque tenemos servidores que tienen un public IP y esos public IPs también no tienes una user and password. Quiero decir que solo tengo el IP del servidor
Yo no necesito meter una clave o un usuario, solo yo puedo hacer todas las modificaciones para poner, remover información. Y eso es un problema muy grande para nosotros. Así, si trabaja con una base de datos no relacional, sí, es muy importante. Generalmente no tienes que meter en una configuración default, pero si le gusta meter en producción, es muy importante tenerlo una clave, un usuario y una clave. ¿Todo bien? Y una cosa importante también es que si tienes una aplicación Java, Python, PHP, es muy importante que su sistema de producción no conozca la información o la credencial del usuario. Y la estrategia muy famosa de tener eso es utilizando the 12-factor application. Nuevamente, no mete la seña y también el usuario en hardcode. Utiliza configuración, por favor. ¿Todo bien? NoSQL no es NoSecurity. Después, o que no es una base de datos no relacional. Una base de datos no relacional no es, no necesita trabajar con integridad. Sí, tiene muchas bases de datos no relacional como MongoDB que es posible tener schemaless. Por ejemplo, yo no necesito hacer un create table, yo no necesito hacer un alter table para tener información en una base de datos. Eso es verdad. Pero es muy importante que tienes una convención. Por ejemplo, si trabajas con email, es muy importante que todos los emails trabajen como string. Y la validación es una cosa también muy importante cuando nosotros trabajamos. Es verdad que no tiene validación en la base de datos, pero necesita meter esa validación en tu aplicación. Por ejemplo, si yo trabajo con Java, yo puedo utilizar Beam Validation para hacer la configuración. Y también yo puedo tener un tipo. Tiene un artículo muy famoso del Martin Fowler que habla when make type, cuando nosotros necesitamos poner un tipo. Yo creo que esas buenas prácticas son muy importantes como herramientas para nosotros desarrolladores, ¿está bien? No es seguridad, también no es un problema de integridad. Después, cuando nosotros metemos una base de datos no relacional, es muy importante que tenemos una persona que es responsable por esa base de datos. Si todo el time trabaja con una base de datos relacional, es importante tener un tipo de entrenamiento para que todo el time tenga una aptitud de trabajar con ese tipo de base de datos. También tiene una complejidad, porque si yo meto muchas bases de datos, yo necesito mantener esas bases de datos. Y una cosa importante, si yo tengo datos, es importante también pensar cómo voy a tener un backup. Porque si lo pierdo los datos, es un gran error. ¿Está bien? Si yo tengo validación, si yo tengo convención, pero no tengo los datos, es un problema muy grande. Por ejemplo, si yo trabajo con e-commerce y si yo no tengo los últimos pedidos, no tengo las configuraciones, no tengo la información de credit card, por ejemplo, es un problema. ¿Todo bien? Me gusta también tener una conversación. Si tienes una pregunta, por favor, mete. Y cuando nosotros hablamos de una base de datos no relacional, nosotros generalmente hablamos de escalabilidad, pero es una palabra muy genérica. ¿Qué quiere decir escalabilidad? Porque yo puedo tener una escalabilidad horizontal, yo puedo tener una escalabilidad vertical. Es muy importante tener las cuestiones correctas para hacer una arquitectura correctamente. Y yo voy a hablar un poco adelante, pero toda la arquitectura
tiene una palabra muy famosa que es trade-off, que si tienes una ventaja, quiere decir que esa ventaja que yo meto puede traer una desventaja. ¿Todo bien? Y escalabilidad, yo puedo también tener una escalabilidad de escrita para escribir una cosa y para leer una cosa. Así, para mí, si tienes una discusión técnica, yo no meto una sugerencia de utilizar la palabra escalabilidad porque es muy genérica y quiere decir muchas cosas. Y muchas veces cuando tienen una reunión y empieza a hablar muchas preguntas, es muy común que una persona no tiene la mínima idea que tú estás hablando, porque para él la palabra escalabilidad es una palabra mágica y muy suficiente. Y una cosa muy importante, hoy tenemos muchas soluciones que trabajan con una base de datos no relacional, es verdad. Pero una base no relacional no quiere decir que no tiene errores. Sí, es posible trabajar con una base no relacional como MongoDB, como Cassandra o cualquier otra base de datos no relacional y tener errores y tener problemas en una arquitectura. Es muy importante primero conocer una base de datos no relacional y una base relacional, las ventajas y cómo ellos trabajan internamente. Como recomendación o como sugerencia, yo tengo ese libro, Database Internals, que él lo habla como el index y también las bases de datos, una base de datos distribuida, también las ventajas, desventajas. Y también tenemos el teorema del CAP, que voy a hablar adelante. ¿Todo bien? Y una cosa importante es que tenemos un libro muy bueno que habla, que es Fundamentals of Software Architecture. Y él habla que toda decisión en el nivel arquitectural tiene trade-off, ventajas y desventajas. Tiene también la teoría del CAP. La teoría del CAP es un problema que tiene que empezó a los años 70, que habla que una base de datos distribuida tiene tres comportamientos: consistencia, disponibilidad y tolerancia a fallas. Y no es posible tener los tres todo el momento. Y algunos momentos tienen que tener los dos, como por ejemplo la consistencia y la tolerancia a falla, o disponibilidad y otra cosa. Y una cosa muy importante, si trabajamos con una base de datos relacional, es muy sencillo tener un backup, pero no es verdad que si trabaja con una base de datos no relacional, tiene la posibilidad de tener backup. Por ejemplo, es muy común si trabaja con Cassandra que tiene un gran número de réplicas, por ejemplo 10, 12, para garantir que si tiene un problema en un servidor, los otros servidores tendrán los datos. ¿Todo bien? Uma outra coisa muito importante é que uma base de dados no relacional não é uma única solução, uma bala de prata ou um silver bullet. ¿Tudo bem? É possível fazer uma mescla e cambiar entre uma base de dados relacional com uma base de dados relacional. É possível também trabalhar, empezar com relacional para depois fazer uma migração com uma base de dados não relacional. Também trabalhamos e temos uma base de dados NewSQL, que é uma tecnologia relacional que tem características e uma base de dados não relacional. É muito comum hoje, por exemplo, que se trabalha com PostgreSQL, também tem
soporte a JSON, así por ejemplo con Oracle Database y otras cosas más. Así es posible también trabajar con la definición de persistencia poliglota. Sí, nosotros trabajamos con muchas lenguajes de programación y yo creo que en el futuro será muy posible también trabajar con muchas bases de datos. ¿Está bien? Una persistencia poliglota. Yo empecé hablando o que es una base de datos relacional. Después yo empecé hablando o que no es una base de datos no relacional, que para mí es una cosa muy importante. Y ahora yo voy a hablar un poco sobre la modelaje. Porque si nosotros trabajamos con una base de datos relacional, es muy común nosotros trabajamos con la normalización, cuyo objetivo es no tener una repetición de los datos. Pero cuando nosotros trabajamos con una base no relacional, es muy común nosotros trabajamos de una manera muy diversa. Por ejemplo, en una base relacional empezamos con la normalización. Y una base no relacional generalmente empezamos con la información que nosotros queremos en un proyecto. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación de mercado, yo necesito conocer primero las llamadas que le gustaría tener. Es muy importante trabajar con las llaves, con el ID. Y no es sencillo hacer una migración y una base de datos relacional con relacional. Y también es muy sencillo tener una modelaje y después trabajar con otra modelaje, hacer una mezcla, hacer una cambia entre las modelajes. Y sí, nuevamente nosotros debemos empezar con la llamada o que no nos gustaría tener en una aplicación, qué tipo de búsquedas nosotros tendremos, ¿todo bien? Y generalmente es lo mejor error, porque nosotros empezamos a trabajar con la base de datos y la universidad y trabajamos a hacer normalización y nos gustaría hacer la misma cosa también una base de datos no relacional. Y ese es el mejor error, ¿todo bien? Sí, yo creo que yo necesito repetir todo el momento. Ya, la base de datos no relacional empieza pela llamada y pela búsquedas y no pela normalización. No tiene normalización y una base de datos no relacional. En verdad, la desnormalización es la su mejor amiga en una base de datos no relacional. ¿Está bien? Ahora yo voy a tener dos ejemplos de base de datos no relacional. Yo voy a empezar hablando de Cassandra, que é um projeto open source, que é da Apache Foundation, muito famoso. É uma base de dados do tipo Column Family. Tudo bem? E uma coisa importante é que ele é importante e tem muito suporte a Java. Se lhe gusta trabalhar com Cassandra Java, tem muitos drivers, é possível trabalhar com Spring, con Java y o Jakarta y también. Déjame compartir el link. Y ahora voy a empezar hablando o que no es una base de datos Cassandra. La primera cosa y es muy importante que empezamos a hablar de Cassandra y pensamos en Big Data. Es muy verdad que es posible trabajar con Cassandra cuando tenemos un gran volumen de información. Pero no es verdad que es posible tener queries muy complejas en una base Cassandra. En verdad, yo no puedo hacer
joins como una base de datos relacional. También es mucho normal que nosotros solo utilizamos la llave para hacer una llamada en la base de datos. Quiero decir, si me gusta poner la información y utilizo la llave, hacer una búsqueda por la información, también la llave, y remover la información, también por la llave. No es muy diferente de una base de datos relacional. ¿Está bien? Una cosa importante, las llamadas, cómo hacer las búsquedas. El ambiente ideal, solo tenemos las llaves, el ID. Por ejemplo, si yo necesito tener una modelaje, es muy importante para mí que utilice la llave. ¿Bien? Una cosa importante, es posible tener dos tipos de llave en Cassandra, pero ellos no es cerca de una base de datos no relacional. Por ejemplo, en la llave de base de datos relacional tenemos ya llaves compuestas, pero en Cassandra tenemos una llave de partición y una llave de cluster. Quiere decir que una llave es para distribuir los datos en el cluster. Por ejemplo, si yo tengo 10 servidores y yo tengo una llave para hacer la distribución de las información entre los servidores, y el cluster es como yo voy a estructurar la información dentro del servidor. Algunos momentos no es posible tener solamente utilizando la llave primaria. Así es posible tener un índice secundario, pero es necesario crear manualmente el índice. Pero mi recomendación es que no tengan muchos y una familia de columna o una tabla. El ambiente ideal no tendrás, pero si posible solamente uno. Y después yo tengo lo último recurso, que es allow filtering. Es posible hacer una búsqueda sin utilizar la llave y un índice secundario, pero es una llamada lineal que no tiene automatización. O sea, es una degradación muy fuerte de performance. No utilice ese recurso en producción, por favor. Una cosa importante, sí, yo no puedo tener, yo tengo una llamada muy limitada en Cassandra, pero yo tengo tipos muy fuertes. Por ejemplo, yo tengo el tipo list, que es muy semejante a una lista Java, un set, que es un set Java, map como Java, una tupla es un tipo semejante ao entry en Java. Quero decir que eu tenho uma llave e um valor, ou valores. E UDT é User Defined Type. Quer dizer que eu posso criar um tipo especial dentro de Cassandra. Por exemplo, se eu trabalho com moneda e me gusta ter uma inserção do tipo moneda que tenhas, por exemplo, la moneda e o valor, é possível ter um UDT do tipo moneda. E quando nós falamos de Cassandra, é importante conhecer os mais famosos errores. Por exemplo, não necessita meter um load balance, porque o Cassandra trabalha com a distribuição de los clusters. É muito importante que as distâncias com Cassandra conozcas todas as outras, pero não é importante meter um load balance frente del Cassandra. También tenemos el nivel de consistencia. El nivel de consistencia es que es posible tener una configuración para definir cuántos clusters trabajarán en una requisición. Por ejemplo, si yo trabajo con 10 clusters y yo tengo una llave do tipo, un factor de réplica 3, quiere decir que si me gusta replicar la información por 3 clusters,
Yo tengo o por 10 clases, el número es configurable. Yo tengo la posibilidad de definir que cada requisición, cada requisición va a meter la información por los tests para escribir o para leer la información. Y una cosa importante es que meto el nivel de consistencia más alto y yo perco disponibilidad. Pero si utilizo el nivel de consistencia bajo, la información va a meter en la base de datos, pero eventualmente, en algún momento después, ¿está bien? Así es importante conocer información que es muy importante conocer y entender que Cassandra es una base de datos no relacional cuyo mejor objetivo es trabajar con una base de trabajar con una persistencia eventual. Y sí, Cassandra con backup es una cosa muy difícil. Yo tengo como recomendación que metas un nivel alto de réplicas para que las réplicas trabajen con backup. ¿Todo bien? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo de modelaje. Yo tengo el contacto de Google Contacts. Utilizando Cassandra, yo tengo la posibilidad de tener una llave, el nombre, el cumpleaños y el map. Quer dizer que é muito semelhante a um map Java. E ele vai meter a informação automaticamente para nós. Eu não necessito ter uma relação. É muito poderoso para meter a informação lá. Um outro exemplo é quando eu tenho o UDT, User Defined Type. Por exemplo, eu tenho um carro que tem o ID como uma placa, uma cidade, a color, y yo tengo un tipo que tiene más información dentro, ¿todo bien? Que es muy semejante a un blob, pero él es mantenido como JSON. Y también yo tengo la posibilidad de almacenar como set. Y un set de UDT. Por ejemplo, tengo la receta de un plato, como por ejemplo quesadilla. Y yo tengo el nombre, la ciudad, y yo tengo un set, una colección, que yo no puedo repetir el valores de User Defined Type. ¿Todo bien? Y empecé hablando de qué es Cassandra o qué no es Cassandra. Ahora voy a hablar o qué es el MongoDB. Hoy el MongoDB es lo más famoso banco de datos, base de datos no relacional. El tipo documento, que es la estructura es muy semejante a un banco JSON o un archivo JSON o un archivo XML. ¿Todo bien? Con el MongoDB es posible hacer búsqueda con otro campo que no es el llave. Y también yo necesito hablar o que no es un banco de datos MongoDB o que no es MongoDB. Y una cosa importante es que MongoDB sí tiene transacción, pero si le gustas conocer un poco más y vas a la documentación, ellos tienen como recomendación no utilizar mucho. Porque si utiliza mucho, quiere decir que no tienes una buena modelaje para el MongoDB. Y también no tienes asset. El Mongo trabaja con un nivel de consistencia, pero si mete transacción y todas las operaciones, tendrás problemas de performance. Será demasiado longo una operación, principalmente si tiene muchos servidores. Y cuando nosotros hablamos en una modelaje, tiene muchos artículos que hablan. Lo primero es que él es muy semejante al Cassandra. El punto es la información que nosotros necesitamos hacer llamadas. Y después
la desnormalización es lo mejor amigo de nosotros. Tiene ese video que es muy bueno del Ori In, que habla de cómo nosotros modelamos y una base de datos no relacional. Y una cosa importante que él habla es que lo mayor desafío es que nosotros empezamos un aplicativo con la modelaje, pero es muy mal porque en ese momento nosotros no conocemos mucho de la regla de negocio. ¿Todo bien? Ese video es muy famoso y él tiene una relación entre DDD, Domain Drive Design, y una modelaje del MongoDB o una base de datos no relacional do tipo documento. Y ellos hablan de 3 propiedades para tener una modelaje muy segura y muy madura el MongoDB. Y también tiene un artículo muy famoso de Alemán Junior que habla de eso, que es tener una modelaje coherente, independiente y con fuerte isolamiento. ¿Todo bien? Lo primero es la coherencia. Sí, es importante tener una modelaje que el documento tiene toda la información importante para el negocio. Sí, es importante tener una modelaje cerca del negocio. Por eso nosotros hablamos en una lenguaje ambigua que nosotros conocemos del DDD. El negocio es el principal mapa o la dirección para tener una mejor modelaje. Después tenemos la independencia. El documento debe existir como hilo. Él no debe tener una relación, porque si tiene relación, no es una base de datos no relacional, es una base de datos relacional. Es importante que él exista sobre él y no tenga ninguna dependencia. Y después, isolamiento, que quiere decir que cuando necesito poner una actualización, él no necesita actualizar otros documentos, solo él debería ser suficiente. ¿Todo bien? O primeiro ejemplo que eu tenho acá é um pedido em e-commerce, por exemplo. Eu tenho um pedido que tem o ID e tem a data del pedido, os produtos e o adereço, le calle para fazer a entrega. Uma coisa importante, se eu sou um usuário, eu também tenho a informação de minha calle como usuário, verdade? Pero acá eu tenho uma duplicação del dato. Otávio, o que passa se eu cambio a informação posteriormente? Não passa nada, porque a esse pedido temos uma calle. Se tienes um novo pedido, tendrá outra calle. E eu não necessito atualizar essa calle, porque um pedido é uma calle. Tudo bem? É importante que ele tenha independencia, un pedido de independencia del negocio. Coherencia, yo no necesito tener la información, por ejemplo, yo tengo la información del producto dentro del pedido. Yo no necesito hacer una búsqueda para conocer el producto. Yo no tengo la relación. Y yo no necesito actualizar, porque yo tengo el enderezo aquí. Eu tenho o endereço aqui, tudo bem? E isso é muito semelhante ao DDD, como entidade, aggregate and value objects, tudo bem? Coerência, dependência e isolamento. Essas são as chaves para fazer uma modelagem com MongoDB ou qualquer tipo de base de dados no relacional do tipo documento. Y también necesitamos hablar de cloud, ¿todo bien? Porque tenemos muchas soluciones y sí, es posible mantener una solución en cloud de nube como el Primus, pero nosotros tenemos mucho trabajo. Y tiene mucha discusión, por ejemplo, containers, porque
tiene muchos artículos que hablan que un container mutable como una base de datos que necesita tener un volumen no es bueno porque tiene problemas de velocidad y tiene mucha recomendación de tener una base de datos instalada nativamente, ¿bien? No utilizando containers. Son soluciones muy buenas, pero esos generalmente no se aplican a base de datos en general. Sí, también tenemos muchas herramientas como Beam Validation, un mapeador, programación reactiva, pero una cosa importante aquí tienes la impedancia entre paradigmas. Por ejemplo, si yo trabajo con Java, trabajo con orientación a objeto, pero una base de datos documento almacena la información como el documento, quiere decir que no tengo heranza, polimorfismo y otras cosas más. Así, las herramientas son muy importantes, necesito utilizar, pero pensa duas veces. Eu creio que não tenho tempo para fazer a demonstração, só tenho 5 minutos, pero basicamente eu vou compartilhar um exemplo de uma aplicação Spring, déjame compartilhar, e essa aplicação tem, utiliza Maven e utiliza MongoDB com Spring, tudo bem? E uma coisa importante é que nós trabalhamos com cloud e temos ferramentas para fazer uma integração sencilla entre uma aplicação em cloud. Por exemplo, eu posso trabalhar com plataforma Sage, que posso meter um click button e posso ter um deploy dessa aplicação. Por exemplo, hello, hello. E eu tenho a possibilidade de ter a região, por exemplo, Europa. E eu vou fazer a criação do aplicativo. E uma coisa importante, deixa-me mostrar, é que com essa informação, eu necessito 3 arquivos para ter o deploy. Uma para ter a configuração de rota do aplicativo e a base de dados. E toda a informação, toda a infraestrutura é gerenciada pela plataforma Sage. E uma coisa importante é que temos muitos exemplos de solução Cloud Native. Plataforma Sage é a empresa que eu trabalho e é solamente uma solução. Tudo bem? Pero temos muitas mais. Eu hablo que tienes muitas soluções de cloud, pero temos riscos e complexidade em um negócio é risco. O maior objetivo da plataforma Sage é fazer uma migração ou ter uma aplicação em nuvem muito sencilla para nós. Ele utiliza o princípio de infraestrutura como código. Sim, eu só necessito ter 3 arquivos. Um para fazer a configuração del aplicativo, por ejemplo, el nombre, el tipo Java, la versión, el espacio en disco, el comando para ejecutar o Maven command, ok, eu sei Andres, eu posso utilizar Clean Verify, eu vou atualizar, e depois eu tenho o comando para empezar o aplicativo, e eu tenho a relação, porque quando nós trabalhamos em nuvem, tenemos que pensar también en seguridad. Es importante tener una... importante también tener la seguridad. Tengo que tener la información. Mi aplicación tiene que hacer una llamada para el servicio y todo bien. Los servicios que tengo relación, nuevamente, solo necesito poner el servicio, el tipo y la versión. Y la plataforma Sage va a gerenciar todo para nosotros. Y la ruta. Y ese es el mejor objetivo. El plataforma Sage trabaja como una plataforma service, que quiere decir que nosotros trabajamos con una infraestructura como código abajo. Quiere decir que nosotros trabajamos con Amazon, Google Cloud, Microsoft Azure, Orange, Oracle Cloud y muchos otros más. ¿Todo bien? Y tenemos muchos clientes
muy felices. Tenemos cerca de muchos más que 1000 clientes y algunos clientes que nosotros tenemos. Y si le gusta conocer un poco más del base de datos no relacional, yo creo que solo tengo un minuto. Gracias por el momento, por hacer la charla. Y es eso. ¿Preguntas? Estamos viendo si hay preguntas. Hay comentarios de Andrés, claramente. Un gran high five. Sí. Pero no hemos visto ninguna pregunta ahorita. No hay todavía ninguna duda directa. Entonces, Sainz seguramente tiene alguna pregunta. Sainz siempre tiene preguntas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues pues no sería como pregunta, más bien comentario, que normalmente los casos de uso que hemos tenido para las bases de datos no relacionales, como bien decía Octavio, que como son limitados en algunos aspectos, algunas bases de datos como Cassandra, Redis y así, muchas de esas, tienen que hacer un caso de uso muy específico, ¿no? Por ejemplo, Cassandra Sí. lo solemos utilizar para logs, processing y algunas cosas así. El Redis obviamente solo para el cache y Elasticsearch para búsquedas y algunos data grids, pero de allí en más las mayorías, o sea, pues seguimos utilizando mucho relacional para la mayoría de las transacciones y pues se puede utilizar alguna como Mongo, que es un poco más flexible a la hora de programar y pues es dependiendo del use case, ¿no? La mayoría de las aplicaciones con 10, 20 usuarios no necesitan una base de datos Sí, tan verdad. especializada, así como Redis, Cassandra, pero sí, siempre son También Oracle, importantes. Oracle Database, también. Andrés Okay. hablas que tiene una solución NoSQL muy buena, me gusta también. Okay. ¿Todo bien? Gracias. Adiós, gracias por todo. Súper. Gracias, Gracias, Octavio. Otavio. Bueno, vamos a tener un pequeño break en lo que preparamos a nuestro siguiente speaker. Entonces, regresamos, Sainz.